Bien, iniciamos hoy Omega 3 Insights, una serie de entrevistas online con el objetivo, con la pretensión de recoger una iniciativa de Bex Biofarm para seguir avanzando en la misión, por una parte, de formación y divulgación científica sobre los diferentes beneficios de los ácidos grasos omega 3. Tras una experiencia de 30 años dedicados al estudio y extracción de esos ácidos grasos esenciales, se ha dado un paso más para ofrecer este nuevo espacio de entrevistas en el que a partir de hoy vamos a dar a conocer los diferentes protocolos que se han creado junto a diferentes profesionales de la salud con los que hemos tenido la suerte y vamos a tener, insisto, a partir de hoy, la suerte de colaborar, de colaborar como fruto del flujo y del intercambio del conocimiento que se ha ido y que se va a ir generando a partir de ahora. En definitiva, queremos construir una comunidad médico-científica con importantes conexiones que nos permitan seguir divulgando y formando a más profesionales de la salud interesados en incorporar estas, yo me atrevo a asegurar, maravillosas herramientas a su arsenal terapéutico. Hoy vamos a hablar en un instante, hoy vamos a abordar diferentes aspectos dentro del ámbito del ejercicio físico, dentro del ámbito de la medicina deportiva, en relación evidentemente con los ácidos grasos omega 3, hablando con la doctora María Jesús Núñez. Doctora, ¿qué tal? Encantado de Muy bien, saludarla, Carles. muy Un amable. gusto estar. La doctora María Jesús Núñez es especialista en medicina del deporte y directora médica de Healthing. Y a mí, doctora, para empezar me gustaría que nos clarificara este último concepto, directora médica de Healthing. ¿Qué es Healthing? Sí. Pues Healthing es un centro de medicina deportiva que aúna a diferentes profesionales del deporte. Al lado del deportista o de la persona que hace una determinada actividad física, siempre tiene que haber, pues, aparte del médico, que en este caso somos médicos deportivos, hay nutricionistas deportivos, hay podólogos, hay fisioterapeutas, hay redactadores deportivos, hay entrenadores, hay traumatólogos, hay cardiólogos. Bueno, pues todo ese conjunto de profesionales es lo que conforma Healthing. Healthing es el centro médico de Reebok Sports Club. Estamos situados en Madrid, tanto en Serrano, en el ABC Serrano, en la cuarta planta, como en el club de la finca, en la finca, en el Pozuelo de Alarcón. Entonces ahí es donde tenemos las dos sedes de Healthing. Ujú. Healthing es un nuevo concepto entre fitness y medicina. Correcto. Entonces, esa es un equipo multidisciplinar. Queda claro, pues queda clarificado ese concepto. El título genérico de esta primera entrevista de la serie Omega 3 Insights, como estamos viendo, es los Omega 3 y el ejercicio físico. Pero, como he comentado hace un momento, la doctora María Jesús Núñez es especialista en medicina del deporte. Por lo tanto, el factor deporte también está incluido en este concepto. Vamos a ir avanzando. Doctora María Jesús Núñez, por favor, diferencia conceptual entre lo que es ejercicio físico y lo que es deporte. Sí, yo añadiría otro concepto que es actividad física, ejercicio físico y deporte. Ujú. Actividad física es todo lo que nosotros en la vida diaria podemos hacer, que nos exige un gasto energético, pero que no tiene un fin deportivo ni de mejora de la salud. Por ejemplo, pues bueno, habitualmente tenemos que, vamos a ver, hay personas que sí que barren en casa, eso es una actividad física. Sí. Pues, ¿de acuerdo? El ejercicio físico es, por ejemplo, cuando vamos a dar un paseo, sabemos que es saludable, pero no tiene una meta competitiva. No la hacemos todos, no tenemos un plan de entrenamiento, que es lo que nos diferencia del deporte. El deporte sí que tiene una parte estructurada, hay un objetivo y necesita unos días a la semana para poder conseguir esos objetivos. Correcto. Es decir, deporte,
actividad física y ejercicio físico. Los omega 3, ahora iremos entrando en más detalles, están plenamente, digamos, justificados en cada una de estas tres opciones. Sí, porque al final es la persona a la que hace cualquier actividad. Entonces, en su alimentación, lo que queremos es que su nivel de salud sea óptimo. La alimentación que ahora mismo nosotros tenemos no favorece una, un aporte de omega 3 correcto, con lo cual vamos a tener que suplementar en todos los casos. Desde luego, en deporte de alto rendimiento y unos entrenamientos de más de 10 sesiones a la semana, es lógico que el omega 3 tengamos que ponerle una dosis más elevada. Claro, hablamos de dosis. Hay que recordar, aunque luego en sucesivas entrevistas iremos abordando más en esta cuestión, hay que recordar que básicamente la fuente principal de omega 3 es el pescado azul. Entonces, Sí. claro, una pregunta que nos podemos plantear es, bueno, ¿cuántas dosis, qué cantidad de pescado azul deberíamos ingerir para que nuestro nivel de omega 3 sea eficiente en nuestro metabolismo? ¿Esto seríamos capaces de conseguirlo simplemente con nuestra alimentación diaria? No, con nuestra alimentación no, deberíamos ser como los esquimales, ¿vale? No hay, o Claro, sea, estar comiendo ese tipo de salmón y además un salmón de aguas muy frías, no, pues no de caladeros ni de piscifactorías, que puedan tener pues más tóxicos. O sea, debe ser además un pescado de agua fría, pescado azul, algas, mm, los boquerones, los arenques, etcétera, pues que no tengan tóxicos y además comer mucha cantidad. Y eso no podemos hacerlo nosotros. claro, eso es inviable. No solamente por la cantidad necesaria, sino porque tengo entendido que algunas especies de pescado azul que son más longevas en su crecimiento, como usted acaba de comentar, acumulan ciertos tóxicos que no suponen ningún beneficio, ¿verdad? Para nuestro Exacto. metabolismo. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Hemos dejado ya eh, en la base tres pilares. Como antes decíamos, ejercicio físico, actividad física y deporte. En estos tres ámbitos, ¿cuáles son, aunque sea a grandes rasgos, los principales aportes, las principales aportaciones de los omega 3? Bien, en los tres vamos a mejorar la salud, sin duda. Vamos a prevenir, sobre todo, enfermedades cardiovasculares y en el caso de que ya existieran, pues van a disminuir. O sea, se van a controlar. ¿Por qué? Pues porque va a haber una disminución de la viscosidad sanguínea, va a haber una mayor utilización de grasas, se va a aumentar la termogénesis, se va a reducir la formación de mediadores inflamatorios, se va a mejorar la masa muscular, va a haber menos arritmias, va a haber también pues, menos enfermedades neurológicas, degenerativas, inflamatorias, y eso, sin duda, para todos va a ser muy bueno. Para la persona pues eso, que hace senderismo o que ocasionalmente coge la bicicleta, pues se va a encontrar mucho mejor. Pero para el deportista, sin duda, va a tener efectos a nivel de fuerza, de rendimiento aeróbico, respuesta oxidativa, va a mejorar también su capacidad pulmonar y la oxigenación, va a mejorar también su concentración, su capacidad de respuesta ante el estímulo y la recuperación va a ser mucho mejor. Entonces, ahí tenemos unos cuantos parámetros muy importantes para que sea suficiente, o sea, para que el deportista opte por tomar este tipo de suplemento. Claro, hablamos del deportista. Entonces, doctora Núñez, una persona que no sea deportista, y mucho menos que no sea deportista de élite, puede pensar, bien, yo realizo una cierta actividad física, esporádicamente hago algo de ejercicio, por lo tanto, mi nivel de exigencia no es tan alto como para tener que suplementarme con omega 3. Esto vamos a dejarlo
para los deportistas profesionales o deportistas de élite. ¿Esto es así o hasta qué punto es correcto? Yo no lo dejaría. Si tenemos una vida como la que tenemos ahora mismo, Ujú. pues con estrés, con algo de sobrepeso, con un ambiente inflamatorio, el omega 3 puede ayudar mucho. Puede disminuir muy bien toda esa inflamación de bajo grado tan importante que se está viendo ahora para la salud. Entonces, bueno, pues además para el sistema inmune también va a mejorar pues, los precursores de las sustancias implicadas en la defensa contra los agentes externos. Va a disminuir la formación de coágulos también. Sí. Entonces, disminuye riesgos. Yo sin duda sí que los recomendaría en este tipo de personas. Bien, está claro. Disminuye riesgos, aunque luego dedicaremos, con su permiso, doctora, en la parte final, un apartado de nuestra entrevista específico para hablar de los omega 3 en el ámbito del deporte, ya digamos, de más intensidad, ¿verdad? En todo caso, todos estos beneficios, esas aportaciones que la ingestión correcta, que también hablaremos ahora de dosis, es interesante tener una orientación, es interesante tener Sí, una cierta orientación sobre las dosis recomendadas. Estos beneficios a los que ahora usted se ha referido están demostrados, están clínicamente demostrados, pregunto. sí, sí están demostrados. Eh, hay algunos que están clarísimamente demostrados, otros que sabemos que existen y que todavía se están estudiando, ¿vale? Los omega 3 actúan sobre todo en el sistema inmune. Nuestro sistema inmune es el que al final, además de una manera muy bonita, porque modulan, readaptan, regulan, no son como algunas sustancias que impiden la formación de a partir, es la cadena de formación, pues por ejemplo del colesterol, pues cortan una vía, entonces ya todo el resto de la cascada de formación ya no existe. En los omega 3 no es así. Hay, digamos, una competencia por receptores, algo que es realmente fino, porque el omega 3 se incluye en la membrana lipídica de todas las células y eso hace que sean más flexibles, que todos los procesos de fagocitosis sean más, digamos, hasta incluso elegantes. Es decir, que la Ujú. membrana se va a ir modulando para acoger al agente externo y lo va a poder eliminar del torrente sanguíneo, pues mediante los polimorfonucleares, mediante macrófagos, mediante... O sea, actúa en el sistema celular, el sistema inmune celular y también en el sistema humoral, haciendo que en las adaptaciones de las células B pues, produzcan un poquito más de IgG y de IgM, de monoglobulinas M. Son muy bonitas de ver, sobre todo porque además, bueno, pues tanto EPA como DHA, que son los ácidos grasos que nosotros contemplamos como omega 3, pues compiten con el ácido araquidónico. El ácido araquidónico es claramente el inflamatorio. Si ellos están compitiendo, tanto EPA como DHA están compitiendo, hacen una acción antiinflamatoria, no proinflamatoria. Ujú. Entonces es fundamental. Lo que sí tenemos que tener claro es que estos omega 3 son esenciales, es decir, nosotros no los podemos eh, producir, tenemos que consumirlos, Claro, tenemos que meterlos en nuestro organismo, en la dieta sí, habitualmente. Y como no nos da, entonces tenemos que hacer la suplementación. claro. Aprovecho también, ya que usted lo ha mencionado, doctora Núñez, para avanzar que en una futura entrevista profundizaremos en los beneficios de esos ácidos grasos esenciales EPA y DHA. ¿eh? Ya que usted lo ha comentado, lo dejamos ya en el aire. Yo me voy a poner ahora un poco en el papel, digamos, del usuario, del Sí, consumidor, llamémosle así, del usuario, del consumidor. Claro, estos beneficios, algunos de los cuales usted acaba de comentar que están sobradamente demostrados a nivel clínico, claro, a alguna persona puede preguntarse, y yo digamos que le traslado esa pregunta, si yo empiezo a tomar periódicamente con la dosis recomendada, de la que ahora hablaremos, cierta cantidad de ácidos grasos esenciales omega 3, la gran pregunta es,
¿cuándo o de qué manera voy a empezar a notar esos beneficios? ¿Usted qué le diría a esa persona? Pues, pues depende de la avidez que tengan sus células y de la disposición que tengan. Habitualmente, probablemente si uno empieza a tomar DHA en proporciones altas, en menos de una semana ya lo está notando. Es cierto que tiene un efecto acumulativo, ¿de Ujú, acuerdo? Entonces, en 4 semanas está clarísima la acción de los omega 3. Pero bien, esto es así. O sea, si alguien quiere notar eh, cambios, por ejemplo, es muy fácil, o sea, no podemos medir de forma continua los niveles de colesterol, por ejemplo, que los va a modificar, ni podemos ver si se han formado o no se han formado coágulos. Pero lo que sí somos conscientes es de que nuestro sistema nervioso también tiene una dinámica mejor entre sus células, las neuronas funcionan y se conectan mucho mejor y entonces nos vamos a acordar mejor de las cosas, nos van a salir mejor las palabras, ujú, vamos a tener un análisis mucho más optimizado, o sea, toda claro. nuestra función cerebral va a estar optimizada. Entonces, eso sí que lo vamos a ir notando en una semana, o sea, es así. Ujú, muy bien. Antes de continuar, me gustaría dejar bien claro que cuando hablamos de omega 3, estamos hablando de un, digamos, un complemento alimentario. En ningún caso estamos hablando de un fármaco. No, ¿No? Quiero que quede bien claro ese concepto. sí, y yo también lo he dicho antes, es un suplemento, Ujú, ¿de acuerdo? Nosotros vamos, yo lo utilizo y en la clínica lo sí, utilizamos como un suplemento alimenticio. claro. Sí. Por tanto, como tal, en principio, doctora Núñez, no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios. A ver, tiene la contraindicación y el efecto secundario si uno es alérgico al pescado, por ejemplo. Claro. ¿De acuerdo? O sea, si es uno alérgico a alguno de los componentes, pues esto hay que preguntarlo, pero Bien. no tiene más. Claro, No hay ninguna, claro. Al no margen hay de nada esto, más. al margen de esto, no hay en principio No. ningún otro inconveniente. Bien, vamos a centrarnos, doctora Núñez, en el tema de las posibles lesiones y de la función que cumplen los omega 3. Quiero decir, tanto si la persona es deportista de mayor o menor intensidad, pero deportista habitual, como si es una persona, como antes decíamos, que esporádicamente realiza algún tipo de ejercicio o de actividad física, ninguno de los tres estamos exentos de sufrir determinadas lesiones a nivel Sí. articular, a nivel muscular, a nivel óseo, etcétera. Claro, una vez se produce esa lesión y esa lesión se ha tratado convenientemente con la terapia que le corresponde, iniciamos el proceso de recuperación, de rehabilitación, de recuperación, etcétera. ¿Ahí cómo actúa el omega 3? Bien, a mí me gusta empezar a suplementar en el momento que me dice que se ha lesionado, Ajá, no cuando ya estamos en la recuperación y ya después hemos hecho una rehabilitación, ¿de acuerdo? sí. Porque cuanto antes actuemos, más rápido va a recuperar todo. Ujú, Bien, entonces, bueno, cuando se produce una lesión muscular, como consecuencia de la misma hay una inflamación de sí, forma espontánea, ¿vale? Eso nos lleva a una inmovilización y en ese momento suceden diferentes hechos. Primero, disminuye la síntesis de proteína en el músculo. Como no está activado, está lesionado, digamos, hay una resistencia al estímulo anabólico. Es ujú, decir, las proteínas no se están produciendo, ¿de acuerdo? Y la síntesis de colágeno tampoco, con lo cual disminuye la masa muscular, algo muy importante para que nosotros tengamos ahí y lógicamente la capacidad oxidativa muscular también. Bueno, entonces la función tendinosa también la tenemos alterada, disminuye función muscular, el rendimiento y la actividad. De acuerdo. Entonces nosotros ponemos omega 3. ¿Qué sucede? Primero, el periodo de recuperación es mucho más corto. Mejora la atrofia muscular durante la inmovilización, disminuye las señales de inmovilización, promueve la síntesis de proteína y disminuye la sarcopenia. Es decir, que la célula muscular la mantiene viva. ujú, ¿Esto cómo? Pues directamente actuando en lo que es el proceso inflamatorio
y los procesos oxidativos, porque promueve la síntesis de proteica en la misma lesión y disminuye lo que es la degradación. ¿De acuerdo? Ciertamente, lo que hace es que, bueno, pues se liberan el DHA y EPA, los omega 3, liberan resolvinas, protectinas, marisinas, y entonces se compiten con lo que es la formación de los ácidos grasos y aumentan toda la protección antiinflamatoria. Eso es algo muy importante porque, lógicamente, si nosotros disminuimos y cortamos o regulamos la respuesta inflamatoria, vamos a tener una recuperación mucho más precoz. Perfectamente. Es decir, recuperación precoz, más rápida y con menos secuelas a diferentes niveles en la práctica deportiva. Vamos a hablar también ahora, doctora Núñez, de esos atletas o aficionados al deporte que practican diferentes actividades, pero de mayor intensidad, incluso de alta intensidad. Ah, una vez la hemos escuchado, entiendo que ahí la función específica de los ácidos grasos esenciales omega 3 es todavía mucho más importante porque el atleta, el deportista de alta intensidad, todavía sufre un mayor impacto y un mayor desgaste, ¿cierto? Sí, a ver, en ese caso nosotros vamos a ponerle unas dosis adecuadas tanto a su estructura muscular como a su tipo de entrenamiento. Si tenemos que tener claro que los omega 3 activan hormona de crecimiento y potencia el desarrollo muscular y la fuerza. Eso es muy importante saberlo, ¿de acuerdo? También mejora metabolismo oxidativo, lo que favorece un óptimo rendimiento aeróbico y activan la lipólisis, con lo cual mejora también la formación del músculo. Reduce la formación de citoquinas proinflamatorias, entonces hay una mucha mejor gestión de la inflamación y menor riesgo de lesiones. Eso es básico, ¿de acuerdo? Sí. Y también lo que hace es que evita el daño muscular o las DOMS, lo que son las agujetas o lo que es las roturas fibrilares, porque favorece la mejor comunicación y nutrición entre las células. O sea, hemos dicho que los omega 3 forman parte de la capa lipídica de las células y la célula muscular tiene también estas capacidades. Continuamente hay una contracción, relajación de la fibra muscular, de la célula muscular, y cuanto más dinámica favorable tenga esta célula, menos daño vamos a tener al hacer el ejercicio. Correcto. Doctora Núñez, llegados a este punto, vamos a dar, evidentemente, entiendo que cada persona, en función de su actividad física, deportiva, de mayor o menor intensidad, de sus características, etcétera, no sé hasta qué punto necesitará, digamos, una prescripción personalizada. Pero a grandes rasgos, hablamos de Sí. dosis. ¿De qué depende la cantidad, la dosificación que en este caso usted, como especialista en medicina del deporte, recomendaría a alguno de sus pacientes? ¿De qué factores depende? Pues a ver, depende de la actividad física, depende de la inflamación que tenga, depende lógicamente de cómo se esté alimentando, Ujú. depende del sueño, depende de la hidratación, depende de muchísimas cosas, factores en sí epigenéticos. La cuestión es hacer una valoración por anamnesis. Solamente con preguntarle ya podemos ir Claro. sospechando que necesita más dosis o no. Como base, vamos a determinar que entre 1 gramo y 2 gramos sería lo idóneo para una población general que Ujú. practica ocasionalmente o 2 días en semana ejercicio Sí. físico y ya para deportes siempre por encima de 2,5 gramos. Ujú. Muy bien. Esto está relacionado también con el tema de las dosis, de la dosis Sí. recomendada. ¿Durante cuánto tiempo esta persona ha de mantener esa prescripción de omega 3 para que sea efectiva? No sé, por ejemplo, hablamos de 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿en función de qué? Pues depende de la sobrecarga que haya tenido. O sea,
cuando se le pone un suplemento de este tipo, es porque ha habido eh, un desequilibrio en su vida, vamos a decir, ¿de Ujú, acuerdo? sí. Pues circunstancias que han hecho que su adaptación no haya sido la más idónea y entonces ahí es donde tenemos que poner el omega 3. Mm, Cuando desaparece ese factor estresante, ya sea nutricional o de sueño o de trabajo o de ejercicio, podríamos disminuir. Yo no recomiendo Ujú. eliminarlo. Eso significa que lo ideal, pregunto, dada esa carestía habitual en nuestra dieta, como antes decíamos, del pescado azul, entiendo que lo que usted sugiere, doctora, es que mantengamos durante todo el año en la práctica la ingesta recomendada de omega 3. ¿Sería Sí, esto? sí, Muy bien. sí, sí. Rotundamente. Sí, sí, iba a comentarle que bueno, pues en Healthing estamos incorporando una nueva línea anti-aging Sí, eh, y, básicamente igual, o sea, es básico, omega 3 es básico. claro. Pues precisamente vamos a dejar ahora de lado, antes de concluir, de lado el tema directamente relacionado con el ejercicio, con la actividad física, con el deporte, para hablar de lo que es el concepto, digamos, de vida cotidiana y de las diferentes, no sé, circunstancias de salud que puedan afectarnos, incluso determinadas patologías. Para que nos hable usted del omega 3, de los ácidos grasos esenciales omega 3 como herramienta, por ejemplo, a nivel cardiovascular, por ejemplo, a nivel de la mejora de algunos parámetros, como puede ser pues, una persona que sufra, no sé, una frecuencia cardíaca elevada. Usted apuntaba antes algo al respecto, una persona Sí, diagnosticada, por ejemplo, de hipertensión arterial, incluso después de un infarto. Ahí, ¿qué beneficios nos puede reportar el omega 3? sí, el omega 3 está claramente indicado después de, bueno, primero en todos los procesos isquémicos, ¿de acuerdo? Uh -huh. Porque digamos que va a tener una acción vasodilatadora, va a reconstruir células y va a reconstruir funciones también. Entonces, en todo proceso isquémico, ya sea cardíaco, ya sea cerebral, los ictus, Sí, los accidentes cerebrovasculares, va a ser muy importante. También en todas las enfermedades inflamatorias y autoinmunes, pues podemos hablar también incluso de cáncer. En estos casos, pues va a hacer que las funciones deterioradas se puedan, al menos no vayan progresando. En esclerosis múltiple, por ejemplo, está demostrado que mejora lo que es la formación de la mielina en las vías nerviosas, ¿no? Entonces, tiene tanta función reconstructiva que se puede utilizar, pues eso, en hipertensión, que da patología en todo el organismo, en la reducción del colesterol, en inflamación, en la artritis, en la depresión también, ajá, porque además no hemos hablado nada de eso, pero favorece la formación de serotonina. sí, Entonces hace que, pues por ejemplo, en deporte, que es lo que más puedo saber, eh, hace que si no me duele y además tengo más serotonina, digamos que mi autoestima es mayor y me puedo dar más al objetivo deportivo, ¿de acuerdo? Pero bueno, volviendo claro. a las acciones de los omega 3, pues es que están en todas las cosas, pues, controles de todos los parámetros que nosotros podamos definir en nuestro organismo. Sin duda, además, como usted ahora acaba de apuntar, el factor psicológico está directamente relacionado con la actividad física, con el deporte, sobre todo con el deporte de competición. Ahí el factor psicológico puede ser un parámetro decisivo, en función de los objetivos Sí. que los deportistas, que los atletas quieran conseguir. Doctora, yo para concluir le preguntaría, después de todo lo que hemos comentado, tanto si somos deportistas de mayor o menor intensidad, como si somos personas que
desarrollamos una cierta actividad física, un par o 3 de días por semana, como si simplemente nos gusta esporádicamente hacer algún tipo de ejercicio físico. ¿Qué persona, qué profesional, a quién podemos dirigirnos para que nos oriente sobre cuál sería la recomendación a nivel de prescripción, a nivel de dosis necesarias para obtener esos beneficios que antes comentábamos de los ácidos grasos omega 3? ¿Quién puede orientarnos? Bueno, ¿quién nos puede orientar? A mí me gustaría que nos pudieran orientar cualquier médico. No cualquier médico conoce los omega 3 y las acciones tan beneficiosas que tienen. Ujú. Pero sí, los médicos deportivos estamos acostumbrados a recetar, a prescribir y recomendar estos suplementos de omega 3. También los nutricionistas deportivos, ¿de acuerdo? Es algo que conocen. Los fisioterapeutas también, porque están viendo continuamente que la lesión recupera antes y claro, y lo que quieren es pues recuperar cuanto antes esa lesión, pues por satisfacción propia y por el mismo paciente, ¿no? Así que yo creo que estos colectivos, sin duda, los cardiólogos hay algunos que sí, otros no lo conocen, pero esto, bueno, pues esto es ir dando a conocer que esa es una labor importantísima porque cuantos más conozcamos las propiedades en nuestro organismo de los omega 3, Ujú. pues mejor nos va a ir a todos. Pues eso en parte es lo que pretendemos con esta serie de entrevistas en Omega Insights, es dar a conocer, en Omega 3 Insights, es dar a conocer precisamente, a divulgar los beneficios, las propiedades de los ácidos grasos esenciales omega 3. Ya para finalizar, doctora Núñez, y en este caso, dado su perfil profesional como experta, como doctora en medicina del deporte, y volviendo al principio en que sentábamos esos tres pilares, ejercicio físico, actividad física y deporte, que los hemos relacionado evidentemente con los omega 3, pero me gustaría que nos hiciera una recomendación final, que lanzara una recomendación final sobre la conveniencia, sobre la necesidad de que no seamos a diferentes niveles, efectivamente, pero que no seamos, que no nos convirtamos en personas sedentarias. La importancia del ejercicio físico, la importancia de la actividad física, la importancia del deporte en relación, evidentemente, en este caso, con los omega 3, pero incluso independientemente. ¿Por qué es importante no convertirnos en personas sedentarias? Wow. Si somos sedentarios, se nos va a venir encima el sobrepeso, la hipertensión, la hipercolesterolemia, procesos inflamatorios, las anquilosis, los problemas de aparato locomotor. Todo eso no lo queremos porque duele, ¿de acuerdo? Duele. Y cuando duelen las cosas, nosotros nos quejamos mucho. Entonces, yo lo que recomiendo es, primero, mantener un estilo de vida activo. Mantener un estilo de vida activo es eh, subir las escaleras en casa, ir caminando a la compra, en vez de pedirlo por internet o llamar por teléfono y que me traigan las cosas. Es levantarme en el trabajo, ir a la fotocopiadora y coger los papeles. ¿De acuerdo? Es mantener un estilo de vida activa, es ir a por un vaso de agua y, no, y levantarnos, ¿de acuerdo? Si resulta que ya eso lo hacemos, entonces definamos el ejercicio físico. Vamos a proponernos pues hacer un ejercicio 2, 3 días en semana. La OMS nos recomienda 150 minutos al día. Perdón, a la semana. Si lo tuviéramos que hacer al día, pues vaya. Pero, pero es verdad que haciendo HIIT, ejercicio de alta intensidad, podemos disminuir mucho y hacerlo a lo mejor 3 días en semana teniendo los mismos efectos. Y, y si ya hacemos 2, 3 días en semana ejercicio, bueno, pues entonces optemos por ponernos una meta. Eh, Todo el que tiene un objetivo, pues tiene una motivación para poder levantarse, hacer el ejercicio, decir qué bien me siento, qué bien estoy controlando pues todos mis factores de riesgo, porque muchas cosas podemos modificarlas, otras no. Otras no podemos modificar nuestra genética, no podemos modificar nuestra altura, pero sí podemos modificar nuestra alimentación, podemos modificar nuestros hábitos, podemos dejar de tomar pues por ejemplo alcohol, o podemos dejar de fumar, podemos dejar algunas grasas malas y optar, lógicamente, por una vida más saludable y en esto entra el omega 3.
Sabias palabras, doctora Núñez, María Jesús Núñez. Pues muchísimas gracias por su intervención, por orientarnos con María Jesús Núñez, con la doctora Núñez. Hemos iniciado, como antes apuntaba, esta serie de entrevistas Omega 3 Insights, con las que recogemos esa iniciativa de BEPS Biofarm, con la que pretendemos seguir avanzando en formación, en divulgación científica a diferentes niveles sobre los beneficios de los ácidos grasos omega 3. La doctora María Jesús Núñez es especialista en medicina del deporte y directora médica de Healthing. Doctora, de verdad ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carles. Gracias.